Este será el video más quieto de la serie. No está demoliendo nada, ya demoliste todo. Ahora estás parado entre los escombros, mirando qué quedó en pie. El ritmo es más lento, las pausas son más largas. Hablas como alguien que llegó al final de un viaje. Y ya no necesitas convencer a nadie de nada. No hay ironía en este video. Hay algo más difícil que la ironía. Honestidad sin adorno. Llegamos al fondo. No hay más capas después de este video. No hay un nivel siguiente donde te diga que todo lo que creías era falso. Ya hicimos eso en los niveles de auditoría, en los niveles de demolición. La historia inventada, la autoridad falsificada, el simulacro comercial. Todo eso ya quedó atrás. Lo que queda aquí, en el último nivel, son las preguntas que ningún nivel anterior pudo responder. Las preguntas que no se resuelven con historiografía ni con nombres y fechas. Las preguntas que siguen en pie precisamente porque son las únicas que importan. Y lo que voy a hacer no es responderlas, es mostrarlas tal como son, sin protegerlas con misticismo o demolerlas con cinismo. Esto es el nivel de ascendido del iceberg del ocultismo. El único nivel donde la honestidad no parece una demolición, parece una llegada. Empiezo con la teoría que más claramente revela de qué está hecho este nivel. La conspiración del hongo. La idea de que los hongos psilocibinos fueron el motor de la evolución cognitiva humana, que desencadenaron el lenguaje simbólico, la conciencia reflectiva, el arte rupestre y que desde entonces han sido sistemáticamente suprimidos por iglesias, gobiernos y élites porque representan una amenaza directa al control de la conciencia colectiva. Terence McKenna articuló esto en Food of the Gods en el 1992. La llamó la Stone Age Theory, no en 1492, en 1992. Con ese dato solo ya sabes en qué terreno estamos. La paleoantropología no tiene evidencia de consumo sistemático de estos hongos como motor evolutivo de muestra de especie. Los enteógenos en culturas premodernas eran regionales y rituales no universales. El peyote no existía en Siberia. La ayahuasca no existía en Europa. No hay culto global del hongo en el Paleolítico. Eso es una proyección de la contracultura psicodélica estadounidense de los años 60 sobre el registro arqueológico. Pero quiero ir más despacio aquí, porque la teoría de McKenna, con todos sus problemas de evidencia, señala algo muy real. La experiencia psicodélica existe, es documentable, replicable y produce en muchas personas algo que no encuentran en ningún otro contexto, una sensación de que la realidad ordinaria es solo una capa, de que hay algo detrás, de que hay conciencias más grandes que el cerebro aloja. Esa experiencia no necesita la conspiración para ser significativa, no necesita que los hongos hayan causado el salto evolutivo humano, puede ser exactamente lo que es, una alteración profunda del sistema nervioso que abre perspectivas que el estado ordinario cierra. La conspiración es el empaque, la experiencia es lo que hay dentro. Y la pregunta que nadie hace es esta: ¿por qué la experiencia necesita el empaque? ¿Por qué no alcanza con decir esto altera la conciencia de formas que no entenderemos del todo? ¿Por qué necesita ser un secreto suprimido por poderes milenarios? ¿Por qué un secreto suprimido tiene más peso que una experiencia personal? ¿Por qué la víctima de una conspiración tiene más autoridad que alguien que simplemente tomó una sustancia y vivió algo intenso? La conspiración del hongo no es historia, es la fantasía de que nuestra civilización entera es un error corregible por una molécula. Vamos con los registros akáshicos, la biblioteca cósmica donde está registrado cada pensamiento, cada acción, cada vida, cada alma que ha existido. Consultable por quienes tienen el entrenamiento adecuado, la memoria de todo el universo. La palabra akasa es sánscrita y significa
éter, espacio, cielo. Aparece en los Upanishads como uno de los grandes elementos, pero los registros akáshicos como biblioteca consultable, como archivo donde puedes buscar tu vida pasada o la de otro, no aparece en ningún texto sánscrito anterior al siglo XIX. Elena P. Blavatsky los inventó en 1888 en su Doctrina Secreta. Tomó el éter cósmico hindú y lo fusionó con la noción occidental de la memoria universal y con la tecnología victoriana del archivo. La metáfora de la biblioteca es completamente occidental. En sánscrito clásico no habla de un disco duro cósmico, habla de impresiones kármicas mecánicas, no de un sistema de consulta. Pero mira qué contiene esta idea. Contiene el deseo de que nada se pierde, de que cada momento vivido queda en algún lugar, de que la trascendencia no sea el borrado total, sino el archivo, de que alguien, algo, el universo mismo, recuerda que existe. Ese deseo no es pequeño, es uno de los más fundamentales que tenemos. El problema no es desear que el universo recuerde, el problema es vender ese deseo como un hecho histórico sánscrito cuando es un producto teosófico del siglo XIX. El problema es cobrar por lecturas de un archivo que no existe, como lo describen. La pregunta que nadie hace es esta: ¿necesitas que el universo tenga un archivo para que tu vida haya valido algo? Porque si la respuesta es sí, el problema no es metafísico, es otro tipo de problema. Voy a ser muy corto con porque el video anterior ya lo abrimos. La teoría de que las celebridades y las élites practican magia negra ceremonial para mantenerse en el poder tiene una estructura lógica que la hace imposible, aunque fuera verdad. La magia operativa tradicional requiere aislamiento, silencio, secreto. Sus sistemas de seguridad son la oscuridad y el anonimato. Un estadio de 50,000 personas viendo un triángulo en un videoclip de Beyoncé es la antítesis de esto. Pero lo que esta teoría revela es más interesante que lo que afirma. Revela que cuando no puedes explicar el poder de alguien en términos que entiendes, el cerebro busca una causa que está a tu alcance conceptual, y el ocultismo está a tu alcance. Lo has estudiado, lo conoces, puedes ver símbolos, puedes decodificarlos. Lo que no puedes decodificar es la red de relaciones, de capital, de privilegio y estructuras que realmente sostienen el poder. Eso es invisible porque es aburrido y distribuido y no tiene símbolo visual. La magia negra de las celebridades en este nivel es de alienación. Cuando ya no crees en Dios, crees en Beyoncé. Y eso dice más sobre la necesidad humana de agencia sobrenatural que cualquier celebridad. Todo es uno. La separación es ilusión. Las tradiciones espirituales de todo el mundo convergen en esta verdad central. La conciencia es una, el amor es la fuerza fundamental del universo. Tú y yo somos el mismo ser experimentándose a sí mismo desde perspectivas distintas. Esa es la idea más vendida del mercado espiritual moderno y tiene raíces reales. En el Advaita Vedanta del Sankara, siglo VIII de nuestra era, sostiene que solo Brahman es real y el mundo es Maya, apariencia. El budismo de Madhyamaka trabaja con la vacuidad, sunyata. La mística sufí habla del faná, la extinción del ego en Dios. Pero estas no son las mismas ideas del Advaita. Dice que el mundo es ilusorio. El Madhyamaka dice que ni el uno ni los muchos son inherentemente reales. El sufismo dice que el ego se disuelve en Dios, pero Dios permanece. Son posiciones filosóficas incompatibles entre sí que el mercado espiritual occidental ha aplastado en una sola frase. Todo es
uno. Aldous Huxley acuñó el término en inglés en 1945 en The Perennial Philosophy. La idea de que todas las tradiciones místicas convergen en una misma verdad es una invención occidental del siglo XX. No es una constatación histórica, es un deseo de reconciliación universal presentado como hecho. Y detengámonos aquí un segundo. Si todo es uno, ¿quién experimenta la unidad? Tiene que haber un sujeto que la experimente. Ese sujeto ya es una distinción, ya es dos cosas, el que experimenta y lo experimentado. La experiencia de unidad requiere dualidad para existir. Esto no es un juego de palabras, es un problema técnico que el Advaita Vedanta lleva 15 siglos intentando resolver y que el mercado espiritual resuelve diciendo, simplemente siéntelo. Lo que el Oneness ofrece es real como experiencia. Hay estados meditativos donde la frontera entre el observador y lo observado se disuelve. Eso existe y es documentable, pero de ahí a que todo es uno, sea la estructura metafísica del universo, hay una distancia enorme que la industria espiritual cruza sin permiso. La pregunta que nadie hace es esta: ¿necesitas que todo sea uno para tratar bien a las personas que tienes a tu lado? Porque si la respuesta es sí, tampoco es un problema metafísico. El más allá. El Sheol hebreo del Antiguo Testamento era un lugar oscuro e indiferente donde todos los que se iban existían como sombras sin memoria ni juicio. El Hades homérico era similar. No había ni cielo ni infierno. No había recompensa. Los muertos simplemente persistían grises en un subsuelo sin luz. La noción de un más allá con cuerpo, memoria, juicio moral individual y destinos diferenciados, paraíso o condenación, no aparece en los registros históricos hasta el periodo helenístico, siglo IV y II antes de nuestra era, cuando el judaísmo interactuó con el zoroastrismo persa. El cielo cristiano, tal cual como lo conocemos, se cristaliza con Agustín de Hipona en el siglo IV de nuestra era. El Summerland de la Wicca lo inventó Gerald Gardner en 1954. Las experiencias cercanas son reales como fenómenos. La neurología las atribuye a hipoxia cerebral, disfunción temporoparietal y liberación de DMT endógeno. Los estudios con ketamina replican la fenomenología sin que el paciente esté cerca. El túnel, la luz, la sensación de presencia, la revisión de la vida. Y hay algo que nadie menciona sobre estas experiencias. Siempre reproducen la cultura del que los vive. Los cristianos ven a Jesús. Los hindúes ven a Yama. Los que no tienen marco religioso ven luz y amor sin personalización. El más allá es siempre reconfortantemente familiar. Hay una pregunta que me parece la más honesta de todas las que rodean este tema. ¿Por qué el más allá, en todas sus versiones, es un lugar donde todavía existes tú? No un universo sin subjetividad, no la disolución en algo radicalmente otro, siempre un lugar donde sigues siendo reconocible, donde recuerdas, donde te reencuentras con los tuyos, donde hay algo que hacer. El más allá no es una teoría sobre lo que pasa después. Es una proyección de lo que el ego necesita creer para sí mismo. Es la incapacidad de concebir un mundo sin uno mismo en él. Eso no lo digo con crueldad, lo digo porque es la pregunta más honesta que puedes hacerte frente a tu propia mortalidad. Puedes imaginar que no estarás, no como una abstracción, como una realidad. Si no puedes, el más allá tiene sentido como necesidad psicológica, pero eso es distinto a que sea verdadero. La realidad verdadera. La idea de que lo que experimentamos cotidianamente es una capa, una simulación, una ilusión y de que hay algo detrás que es más real, más completo, más luminoso. La Matrix. La gnosis cristiana primitiva del siglo I al IV de nuestra era tenía una versión de esto.
Valentín Basílides los textos de Nag Hammadi, el demiurgo Yaldabaoth había creado un mundo material falso y deficiente, el pleroma. La plenitud divina existía más allá. El conocimiento gnóstico era el mapa para escapar. En 1999, The Matrix le dio al mundo un lenguaje cinematográfico para eso mismo. En el 2003, Nick Bostrom publicó un paper de filosofía analítica sobre la probabilidad de que vivamos en una simulación computacional. Un paper que él mismo aclaró no probaba nada, solo establecía una tricotomía de posibilidades. Fue inmediatamente cooptado por el esoterismo digital como evidencia científica de la Maya vedántica. La pregunta técnica que desmonta esta idea es sencilla. Si la realidad cotidiana es una simulación o una ilusión, el lenguaje con el que describes esa ilusión también es parte de la ilusión. Los conceptos que usas para afirmar que hay algo más real son conceptos de la realidad que describes como falsa. Usas el mapa para decir que el territorio no existe. Eso es una incoherencia que la gnosis lleva 2000 años intentando resolver sin lograrlo. Pero lo que me interesa, más que la incoherencia técnica, es esto. ¿Por qué las true realities no es una hipótesis cosmológica? Es la fantasía de que hay un nivel donde el mundo tiene sentido completo, donde el caos resuelve, donde algo está a cargo. Es el nivel ascendido de la desconfianza, cuando ya no crees en nada, crees en que todo es falso. Sin notar, esa creencia es una capa más. Y llegamos al final. La magia real. Crowley definió en 1929 como el arte y ciencia de causar cambio en conformidad con la voluntad. La antropología dice que la magia funciona psicosocialmente. Reconfigura relaciones, reduce ansiedad, legitima la acción. La magia caos dice que es tecnología de probabilidad. La neurociencia dice que los estados alterados de conciencia producen cambios neurológicos reales, pero no violan las leyes físicas. Nadie en ninguna tradición ha producido jamás un efecto físico incontrovertible atribuible a operación mágica bajo condiciones controladas. Eso es un hecho, no una opinión. Y sin embargo, la magia hace algo que no encaja limpiamente en ninguna de esas categorías. Cambia al que la practica, no al mundo exterior, al practicante. El ritual crea un espacio donde la intención se vuelve concreta, donde el deseo deja de ser vago y se convierte en un acto, donde el símbolo actúa como palanca sobre el inconsciente, donde la voluntad se entrena como músculo. Eso no es sobrenatural, pero tampoco es trivial. La pregunta que nadie hace, la que llevo 4 videos intentando rodear, es esta. ¿Necesitas que la magia viole las leyes físicas para que valga algo? Si la respuesta es sí, entonces lo que buscas no es la práctica, es la prueba de que el universo te escucha. Es la confirmación de que tu voluntad tiene peso cósmico. Es que algo externo valide que existes y que importas. Y eso está bien, es legítimo, es uno de los deseos más humanos que existen. Pero si eso es lo que buscas, la magia no te lo puede dar. Ninguna práctica puede, de hecho. Porque la validación que buscas no viene de afuera. Si la respuesta es no, sí puedes soltar la exigencia de que la magia mueva objetos físicos, invoque entidades verificables, si puedes trabajar con ella como lo que la evidencia sugiere que es un sistema de entrenamiento de la voluntad, un lenguaje simbólico para ordenar la psique, una tecnología de atención que produce resultados en quien la practica, no en el cosmos. Entonces, la magia real no necesita ser sobrenatural para ser real. Y eso, paradójicamente, la hace más poderosa, porque no depende de que el universo coopere, depende de ti.
Hagamos el balance de todos estos 5 niveles. En el primero, vimos las técnicas, los sigilos, las runas, los hechizos, el tarot, el hardware del ocultismo. Cosas que producen experiencias reales en quienes practican, pero que se venden como una historia de origen que no resiste a la investigación. Luego desmontamos la historia, la proyección astral teosófica, el trabajo de sombras de Jung, la Wicca de Gardner, el camino de la mano izquierda y casi nada es ancestral. Todo tiene autor y fecha. Bueno, casi todo. Después, auditamos la autoridad, el Golden Dawn, documentos falsificados, el tarot verdadero como branding, la Ouija como dispositivo de autoengaño psicomotor, el simulacro que se hace pasar por iniciación. Después, vimos el lugar donde la autoridad ya no se fabrica con documentos, sino con secretos. Y encontramos que incluso ahí lo que no se puede comprar ni vender es lo único que se resiste. Y en este último nivel llegamos al fondo. Y en el fondo no hay ningún secreto antiguo, no hay ninguna verdad que solo los iniciados conocen. En el fondo hay un espejo. La conspiración de los ojos es el espejo del deseo de origen. Necesitamos que nuestra civilización haya cometido un error que una molécula en los registros akáshicos son el espejo del miedo al olvido. Necesitamos que alguien, que el universo mismo, recuerde que estuvimos aquí. Luego con las celebridades que utilizan magia negra, es el espejo de la alienación. Necesitamos que el poder que no podemos explicar tenga una causa que podamos reconocer. En la unicidad, el espejo del conflicto. Necesitamos que la separación sea ilusoria porque la separación duele. En lo que pasa en la vida después, es el espejo de la mortalidad. Necesitamos seguir existiendo porque no podemos imaginar qué significa no hacerlo. Y en la verdad real, es el espejo del caos. Necesitamos que haya una capa donde todo tenga sentido porque esta no siempre lo tiene. Y la magia real es el espejo de la voluntad. Necesitamos que nuestros deseos tengan peso en el universo porque a veces sentimos que no lo tienen en el mundo que sí podemos medir. El iceberg del ocultismo no termina en una verdad oculta, termina en ti, en lo que necesitas que sea verdad para seguir funcionando, en los consuelos que has elegido, en los espejos que has decidido mirar. Eso no los invalida, los hace más importantes, no menos, porque la cosa que elegimos creer cuando ya sabemos que podemos no creer en nada son las que más revelan quiénes somos. La pregunta con la que termina esta serie no es si la magia es real, no es si la vida después de la muerte existe, no es si todo es uno o si la realidad es una simulación. La pregunta es esta: ¿qué harías diferente si todas las respuestas fueran no?